el instructor del curso de medicamentos y farmacia para no farmacéuticos y te doy la bienvenida. En esta clase vamos a revisar el módulo acerca de falsificación y comercio ilegal. Así que, como en el resto de las sesiones, yo te invito a que des una lectura al material escrito que acompaña la clase para que podamos tener una revisión fluida en este video. Si ya todo está listo, comencemos. El objetivo de este módulo es, vamos a conocer los riesgos del uso de medicamentos falsificados, así como vamos a conocer algunos tips para poder identificar los medicamentos falsificados. Hacia 2015 se estimaba que cerca del 10% de las ventas a nivel mundial eran de productos falsos. También la Asociación Internacional de Propiedad Intelectual estimaba que México ocupaba el no muy honroso cuarto lugar a nivel mundial en venta de productos piratas, solo detrás de países como China, Rusia e Italia. También en el año 2015 se estimaba que había cerca de 4.000 millones de personas habitando países que tenían medicamentos no eficaces que eran debidos a una baja calidad en la producción o también debido a productos falsificados. También se considera que la venta de medicamentos falsificados representan cerca de 75 mil millones de dólares estadounidenses al año. Es una ganancia. En 2018 se estimaba que México ocupaba el sexto lugar en venta de medicamentos falsificados. También la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica consideran que el 60% de los medicamentos que se comercializan en nuestro país son robados, son caducados, son falsificados, son recuperados, es decir, se recuperan de desechos o se elaboran sin condiciones de calidad específicas. Y las víctimas son 8 millones de pacientes. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica también considera que las pérdidas por venta de medicamentos falsificados en México es de cerca de 11.500 millones de pesos. La Organización Mundial de la Salud estimaba en el año 2017 que el 4% de lo vendido en México como productos farmacéuticos eran falsificaciones. Y un grave problema que se tiene es que proliferan muchos sitios en Internet que están localizados en el extranjero, que son de muy fácil acceso para obtener medicamentos que no se sabe ni se tiene la certeza de que sean verdaderamente fabricados de acuerdo a buenas prácticas de fabricación, que sean medicamentos originales, y la probabilidad de que sean medicamentos falsos es muy alta. Y no hay un gran control sobre este tipo de sitios de Internet. Es decir, que del 50 al 90% de los sitios de Internet que ofrecen medicamentos son irregulares. Los estados de la República Mexicana con mayor número de venta de productos falsificados son Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México. Las ventas que generan los medicamentos falsificados también se estima que están entre 650 y 1.500 millones de pesos por año. ¿Dónde se fabrican estos productos? Principalmente se elaboran en laboratorios clandestinos, en viviendas, entonces las condiciones sanitarias y de control y manejo de los medicamentos, las condiciones de almacenamiento, de humedad, de control de fauna nociva, son muy precarias, inexistentes o simplemente no se tiene ningún control. Las bodegas clandestinas también son una situación de calidad y de sanidad muy graves para la fabricación de este tipo de medicamentos falsos. ¿A qué se debe que prolifere tanto la venta de medicamentos falsos? A que los tratamientos llegan a ser extremadamente caros para tratamientos crónicos, complicados, como pueden ser el cáncer o el SIDA.
Y también existen la falsificación de otro tipo de medicamentos para padecimientos igualmente crónicos, como puede ser medicamentos que contienen insulina. También se han falsificado lentes de contacto o incluso preservativos. Tenemos aquí la lista de los medicamentos más falsificados en 2011, de acuerdo a listas de revisiones periodísticas. Al final del curso vamos a presentar una serie de referencias donde vienen notas periodísticas y artículos muy interesantes acerca de falsificación de medicamentos. Y aquí presentamos la lista de lo más falsificado. Puedes ver aquí en la lista cómo es el ácido acetilsalicílico, medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la impotencia sexual, un medicamento que se utiliza principalmente para los niveles de triglicéridos en sangre y una serie de medicamentos, llamémosle misceláneos, que se utilizan para el tratamiento de malestares en sistemas digestivos, para tratamiento de cáncer, para el tratamiento del VIH y los antibióticos. También como parte del control que las autoridades sanitarias están teniendo para los medicamentos falsificados, se ha contabilizado que entre 2011 y 2017 se han asegurado 537 toneladas de medicamentos apócrifos. Y a todo lo que hemos platicado hasta el momento, ¿cómo podemos definir un medicamento falsificado? Desafortunadamente no hay una definición formal ni en la legislación mexicana y tampoco hay un consenso a nivel mundial de cómo se define un medicamento falsificado. Lo que sí es que la Organización Mundial de la Salud lo tiene incluido en un concepto, en un acrónimo de productos que son de dudosa calidad, de baja eficacia y que pueden poner en riesgo a la persona que lo consuma. Estas siglas son subestándar, espurios, etiquetados de manera falsa o que están falsificados formalmente. Y bueno, también en la diapositiva se puede ver el acrónimo, cómo viene de las palabras en inglés. Esta definición abarca a los medicamentos falsos y también, como decíamos, los medicamentos que tienen errores de etiquetado o los que están etiquetados con fines de engañar a la gente para su consumo, o los que se producen de baja calidad, ya sea por lugares que no son apropiados para la fabricación de medicamentos o porque hay negligencia en las empresas farmacéuticas donde se fabrican los medicamentos. ¿Cuál es el riesgo de utilizar medicamentos falsificados? Bueno, a veces los medicamentos falsos no tienen el principio activo que deberían de tener. Las cantidades que contienen son muy bajas, incluso por debajo de las especificaciones de calidad o debajo de lo que pueden ser los niveles terapéuticos. Pueden ser elaborados con principios activos que no tienen un control y un nivel de pureza apropiados o que ya tienen niveles altos de algún otro tipo de impurezas o impurezas químicas que pueden propiciar niveles de intoxicación o efectos adversos a los pacientes, incluso pueden llegar a causar la muerte. Eh, También se ha llegado a proponer que la falsificación de medicamentos, por todo lo que hemos comentado hasta ahora, se ha considerado un crimen de lesa humanidad para que pueda ser atacado y afrontado con lo que respecta a este concepto. Desafortunadamente, el uso de medicamentos falsificados al no permitir que los tratamientos sean los adecuados o al utilizar sustancias que pueden ser tóxicas para el organismo o propiciar efectos adversos, eh, propicien el incremento en la morbilidad y en la mortalidad de la población. Obviamente, el uso de medicamentos falsificados y la falta de control disminuye los niveles de confianza que puede tener la población en los sistemas de salud cuando no es posible garantizar la eficacia y la calidad de un medicamento que se está poniendo en el mercado. Y obviamente este tipo de uso de medicamentos falsificados en bajas dosis, en condiciones no propicias o con materias primas defectivas,
o incluso el comercio ilegal o el comercio irregular de antibióticos puede propiciar que el riesgo de incrementar la resistencia bacteriana, que ya comentamos en otro módulo, incremente grandemente. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, en una revisión que hizo entre los años 2007 y 2016, encontró que en 48 países que están considerados como de ingresos bajos o medios, cerca del 10% de los medicamentos que se comercializaban eran de baja calidad, por tener concentración baja, o eran falsificaciones. También estimó que a nivel mundial las muertes por neumonía infantil por el uso de antibióticos de baja concentración, defectuosos o falsos, estaba en 72,000. Y en África, un estudio también encontró que hubo cerca de 116,000 muertes por malaria debido al tratamiento de la enfermedad con medicamentos defectuosos. ¿Cómo es posible identificar un medicamento falsificado? Desafortunadamente, en la actualidad eh, se han perfeccionado las técnicas de la copia de los empaques. Resultan literalmente auténticos clones. Se pueden encontrar cajas, hologramas, sellos, códigos de seguridad e instructivos que son muy, muy apegados, muy similares a los de los medicamentos originales. Sin embargo, cuando puedes encontrar un medicamento que trae un instructivo que no sea en español, lo más probable es que sea un medicamento falsificado. Por regulación, en México todos los instructivos y toda la información que posee un medicamento para venta tiene que estar en español, forzosamente. Entonces, cuando tú recibas un medicamento que venga en otros idiomas y no venga en español, lo más probable es que sea un producto falso. Obviamente el precio dice mucho. Si el precio es mucho menor que el que se encuentra de manera habitual en el mercado, pues es un alto indicio de que sea un medicamento falsificado. Que también se adquiera en puntos de venta sospechosos. Ya mencionamos los 6 estados del país donde se prolifera la venta de medicamento falsificado. Y bueno, cada estado tiene lugares que están identificados como sitios donde se encuentran este tipo de medicamentos y otros medicamentos que se venden de manera irregular porque son muestras médicas, porque son medicamentos que ya son caducados, porque son medicamentos robados que se vuelven a vender. Ha habido muchas notas periodísticas con respecto a este tipo de sitios y también de la venta de manera ilegal de medicamentos de manera no autorizada. Y recordemos que en otro módulo donde se habla de la automedicación, comentamos el artículo 226 de la Ley General de Salud que establece de manera específica que los medicamentos no pueden venderse en puestos semifijos, ambulantes ni en la calle. Entonces, si se encuentran medicamentos en esos lugares, hay una alta probabilidad de que sean falsificados. Era lo que comentábamos ahorita. Si se venden en estos lugares que no están autorizados, pues vamos a tener una falsificación. Desafortunadamente, se han encontrado también falsificaciones en establecimientos normales. Sin embargo, ¿cómo puedo identificar un medicamento falsificado? ¿Se puede? Sí, sí se puede. La Asociación Nacional de Farmacias de México, o ANAFARMEX, ha establecido una serie de recomendaciones y de lineamientos para que se pueda revisar un medicamento e identificar si es falso o si es un medicamento legal. Primero hay que observar el empaque. Los hologramas de inviolabilidad y los sellos de seguridad hay que revisarlos de manera minuciosa porque obviamente los medicamentos verdaderos de las empresas farmacéuticas tienen ciertos candados y ciertas reglas de seguridad y cierto comportamiento, el movimiento del holograma. No siempre pueden ser copiados en las versiones pirata.
Entonces los sellos de seguridad pudieran ser diferentes a los medicamentos originales. Otra situación que también recomienda la Anafarmex para revisar es que se verifique que la impresión de la fecha de caducidad, el número de lote y el registro sanitario no se vea alterado. Eso se puede revisar en la caja. El tipo de impresión que también se presenta en la caja, la codificación, la manera en que se presenta el número de lote, también es muy lógica y muy consistente entre los laboratorios. Entonces, si de pronto se ve algo diferente a lo que comúnmente utilizamos, pues es un indicio de falsificación. Eh, Comentábamos de que toda la información y el instructivo debe de estar en idioma español, siempre. Eh, Cuando hay precios muy bajos de los medicamentos, pues hay que desconfiar, porque lo más probable es que no sea un producto original. Eh, si de pronto se ve el aspecto, el sabor, el color, el olor, que no es el mismo que se presenta de manera habitual en el producto, también es un símbolo, es un signo de alarma de que el medicamento puede ser falsificado. Por otro lado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, recomienda que se haga las siguientes revisiones a los medicamentos. Hay que revisar en la caja del producto que el número de lote, la fecha de caducidad y el registro sanitario sean indelebles, es decir, que estén impresos sobre el empaque y no sean fáciles de borrar o no parezca que están sobrepuestos en el envase. Otra situación es que hay que asegurar que los paquetes vengan perfectamente cerrados y que tengan sus sellos de seguridad. Hay que asegurar y verificar que la tipografía, el tipo de letra en cuanto al nombre y la marca del producto no tengan diferencias. A veces las falsificaciones traen diferencias en los tipos de letra, en los tamaños, o la tipografía de lo que conocemos pudiera ser diferente, la que usa el medicamento original de la copia. Puede haber una diferencia en la tipografía, en el tamaño de letra, el color de la caja pudiera tener ciertas variantes o algunas marcas de seguridad que se ven en las cajas originales no se puedan ver en las copias. De hecho, muchas empresas farmacéuticas están comenzando a adoptar ciertas medidas de seguridad con sus medidas de reservas de lo que puede hacer para identificar un billete falso de cajas originales contra cajas que a la hora de duplicarse de manera ilegal o de manera pirata no sean tan fáciles, sean relativamente simples de ser identificadas. Evitar la compra en la vía pública y comprar siempre en farmacias perfectamente establecidas y que hayan demostrado tener confianza. Evitar la compra en internet, sobre todo en el extranjero. Cofepris en su página presenta imágenes y presenta también recomendaciones de manera visual de cómo se puede identificar un medicamento falsificado. Lo que ya comentamos hace unos momentos se puede identificar aquí. También algo que hace Cofepris es que cuando se detecta la presencia de medicamento falsificado en el mercado, emite alertas sanitarias que son publicadas en redes sociales, en medios de comunicación e incluso en la misma página de Cofepris, la página electrónica de Internet, donde se puede revisar cuáles son los productos que tienen potencial falsificación y cuáles son las causas y cómo identificarlos. E incluso presenta cuáles son las medidas que se deben de tomar si nosotros poseemos uno de esos productos. ¿Cuál es la manera de manejar? Más recomendaciones acerca de Cofepris. Eh, Hay que solicitar a las farmacias que nos permitan ver los empaques con detenimiento antes de que nos entreguen el producto, revisar la caducidad, que esté vigente, que el número de lote que trae la caja la contenga también igual.
el empaque primario o el empaque que está en contacto directo con el medicamento, puede ser la etiqueta del frasco si es una suspensión, o el blister en el caso de tabletas o cápsulas. Eh, Hay que revisar que los envases se vean como los hemos recibido de manera común, que no hayan tenido algún cambio diferente o que la impresión en el papel aluminio, por ejemplo, sea similar a lo que hemos recibido en otras situaciones. Evitar comprar productos que se vendan sueltos en bolsa a granel, que se dispensen de manera por cantidades unitarias y no no por el envase completo. Para la venta de medicamentos está autorizada por COFEPRIS la presentación, es decir, se va a vender una caja que contiene 30 tabletas en blister. Eh, las empresas farmacéuticas solo pueden vender las presentaciones que autoriza COFEPRIS. Entonces, si de pronto se ve, si comúnmente vemos presentación de 30 tabletas y de pronto encontramos en la vía pública una presentación de 10 o de 8 tabletas, es un indicio de que es un medicamento falsificado. Hay que asegurar que todo el etiquetado de los productos se encuentre en español y los precios bajos, que es el principal y el común denominador de las alarmas de medicamentos. Ante todo esto, ¿qué hay que hacer cuando se sospecha que se tiene un medicamento falsificado? Bueno, hay que hacer una denuncia ante la COFEPRIS. Y los mecanismos que sugiere COFEPRIS o que pone a disposición para que podamos manejar un medicamento falsificado son los siguientes. Se puede acudir a las secretarías de salud de cada una de las entidades federativas del país. También se puede llamar por teléfono al número de COFEPRIS para hacer la denuncia vía telefónica. Se puede entrar vía internet y llenar un formato que está disponible en la página que aparece aquí en la pantalla. También se puede utilizar Twitter para hacer la denuncia o se puede utilizar la página de Facebook. Es decir, hay diferentes canales de comunicación. Algo que se puede hacer también es llamar directamente al laboratorio que fabrique el producto y decirles que se tiene una sospecha de medicamento falsificado. Y lo que va a hacer la empresa farmacéutica es recabar información para investigar si en verdad se trata de un medicamento falso. Aquí en esta página podemos observar cuáles son los medios de comunicación que la misma COFEPRIS establece. Hemos llegado al final del módulo de falsificación. Los conocimientos que hemos adquirido en esta ocasión son los siguientes. Sabemos lo que es un medicamento falsificado, que no hay una definición formal, sin embargo, sí está considerada en algunos lineamientos de la OMS. Hemos platicado acerca de cuáles son los riesgos de utilizar o de administrar medicamentos falsificados. También hemos encontrado algunos tips y recomendaciones de cómo identificar un medicamento falsificado y también cuál es la manera de manejar un medicamento falsificado cuando se sospecha que se tiene. Pues bien, ahora te invito a que resuelvas la evaluación correspondiente al módulo para que podamos continuar con el resto del curso. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.